Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al séptimo vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, donde vamos a ver qué hacemos los criadores durante los meses de septiembre y octubre. Sin más, empezamos. Si se han llevado a cabo y tenido en cuenta todos los consejos del vídeo anterior de esta sección, en el mes de septiembre la mayoría de los canarios debe haber terminado la muda, por lo que será durante este mes cuando podamos observar realmente los resultados obtenidos durante la época de cría, ya que los pájaros lucirán un plumaje brillante, liso y con los colores bien definidos. No obstante, debido a que hay muchos factores que influyen en el cambio del plumaje, como por ejemplo la climatología, y a que la muda no es igual en todos los canarios, podemos encontrarnos también con algunos canarios que aún no hayan mudado por completo su plumaje. Por este motivo, durante estos meses es importante seguir realizando una limpieza y desinfección exhaustiva de las jaulas y del aviario para evitar la aparición de ácaros o parásitos que puedan transmitirle alguna enfermedad y debilitarlo de cara a los concursos ornitológicos o a la preparación de la cría del año siguiente. De la misma manera, es fundamental aportarles una buena mixtura de semillas, pienso, frutas, verduras u otro tipo de alimentos húmedos como las semillas germinadas o la perla mórbida y su ración diaria de pasta de cría. Además, en el caso de los canarios de factor amarillo y especialmente los canarios de factor rojo, hay que tener en cuenta que debemos seguir aportándoles pigmento en su alimentación hasta asegurarnos de que todos los ejemplares han finalizado la muda por completo para evitar problemas de pigmentación en su plumaje. Si no tenemos pensado llevar a nuestros canarios a concursos ornitológicos, lo recomendable es que durante estos meses estén alojados en grandes jaulas o voladeras, en las que puedan volar cómodamente y ejercitarse para que se mantengan fuertes y sanos. Por el contrario, si hemos decidido llevar a los canarios a concurso, durante el mes de octubre seleccionaremos aquellos canarios que más destaquen y los trasladaremos de las jaulas o voladeras en las que han mudado a jaulas individuales de menor tamaño, para que en un primer momento se vayan acostumbrando a un espacio más reducido y posteriormente se aclimaten mejor a las jaulas oficiales de concurso. Una vez elegidos los candidatos a concursar e instalados en las nuevas jaulas individuales, es fundamental que se acostumbren al movimiento y a las personas para evitar que durante el concurso o a la hora del enjuiciamiento se asusten y comiencen a revolotear por la jaula. Por ello es recomendable ir cambiando la jaula de lugar y de posición para que no se acostumbren a estar en un sitio fijo. Además, es importante que varias veces por semana le pongamos bañeras o los pulvericemos con agua para que mantengan su plumaje lo más limpio posible. El traslado a los concursos ornitológicos debe hacerse en transportines adecuados en función de la talla, variedad y la raza de los canarios para evitar que los pájaros se estropeen las plumas y se estresen en exceso. Estos maletines deben disponer de un fondo con material suave y absorbente para evitar que el canario se ensucie las plumas, un comedero para que pueda alimentarse sin dificultad durante el trayecto y un bebedero para hidratarse. Como consejo, si es posible, es recomendable que seamos nosotros mismos los que llevemos a nuestros canarios para introducirlos en las jaulas del concurso, ya que nadie conoce tanto a nuestros pájaros como nosotros mismos, que los hemos criado y cuidado durante todos estos meses. Por último, finalizados los concursos y de vuelta al aviario, es recomendable realizar una cuarentena a los canarios que han concursado antes de introducirlos de nuevo en el aviario, para evitar que en el caso de que alguno de los canarios que ha concursado haya contraído algún tipo de enfermedad, pueda contagiar al resto de ejemplares del aviario. Además, durante los primeros días hay que aumentar el número de horas de luz para que el cambio del concurso al lugar donde vayamos a realizar la cuarentena no sea tan brusco, ya que si la diferencia de horas de luz es considerable, pueden aparecer problemas como una falsa muda, con el consiguiente trastorno y cambio biológico, pudiendo provocar graves consecuencias para la salud o la futura reproducción de nuestros canarios. Antes de finalizar el vídeo, déjame decirte que si te interesa el tema de los concursos y quieres que traiga al canal un vídeo específico en el que hablemos sobre cómo preparar a los pájaros para los concursos, déjamelo en comentarios, lo preparo y lo vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de la sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.